Hola, bienvenidos a la cocina de Genco. Hoy vamos a hacer Kinako Cookies, que son unas galletitas. Vamos a hacerlas de colores y de distintas formas para que veáis distintas presentaciones. Y esta receta es una receta que da mucho juego para hacer distintos tipos de galletitas. Para esta receta vamos a necesitar la barra entera de mantequilla, que son 250 gramos. Tiene que ser una mantequilla o margarina de sabor intenso, ya que si es una mantequilla o margarina suave se perdería el sabor con los demás ingredientes de estas galletas. Vamos a necesitar Kinako, que es esta harina de soja. Viene ya tostada la de marca, pero se puede comprar en un herbolario, en algún sitio de alimentación asiática, harina de soja, y si no viene ya tostada, tiene mucho mejor sabor recién tostada, ya sea en la sartén o en el horno mientras que precalienta. Incluso esta la voy a pasarlo un poco por el horno antes de terminar de hacer nuestra masa. Distintos cortapastas y colores para darle distintas presentaciones. Colores yo suelo tener de estos tres, y se pueden mezclar, pero hay distintos tonos y distintas marcas. Veréis cómo uso esta que es en pasta, que es como más me gusta, pero existe el de gotas, en polvo. Podéis usar el que queráis y mezclar los colores como queráis, o comprar directamente el tono que necesitéis para la elaboración. Para darle un poco de sabor vamos a usar un poco de azúcar avainillado, que tengo de otras recetas, ya lo habéis visto. También se le puede poner algún otro tipo de vainilla, no tiene por qué ser de esta en polvo. Harina de arroz y azúcar, que lleva en menos proporción de la harina común, y agua que vamos a necesitar para poder amasar bien nuestra masa. Va a reposar luego un poco en el frigorífico, así que es mejor hacer esta receta con tiempo. Vamos a pasar a la elaboración. Lo primero que tenemos que hacer es ablandar la mantequilla y mezclarla con azúcar. Todo muy bien mezclado y muy suave para que sea fácil de amasar, y tiene que quedar todos los ingredientes muy bien incorporados. Para hacerlo de la mantequilla yo siempre la corto en trozos, que siempre facilita toda la preelaboración de ablandarla. Es mucho mejor, para mí por lo menos, que ablandarla con las manos, pero hay gente que le gusta directamente amasar. Lo podéis hacer como queráis. Para terminar de ablandarla le voy a dar con la varilla. Agrego azúcar y lo mezclo todo bien. Quien quiera hacer esto con varillas eléctricas, con una batidora de pastelería eléctrica, lo puede hacer perfectamente, pero lo estoy haciendo a mano para que lo veáis poco a poco cómo se hace todo. Para quien no tenga eléctrica, pues que se anime de hacerlo a mano, que a diferencia de otras recetas, esto sí se puede hacer a mano perfectamente. En lo que precalienta el horno voy a meter el Kinako unos minutos, cuidando que no se queme, y vamos a terminar con la mantequilla. Esta es la textura que tiene que tener la mantequilla ya con azúcar, y vamos a echar el resto de ingredientes para hacer una masa uniforme, ayudándonos con un poco de agua. Agua lleva la necesaria, veréis con qué consistencia tiene que quedar, pero no es más de 4 o 5 cucharadas de agua lo que necesita esta masa para poder meterse a reposar al frigorífico, o la podéis dejar reposar en algún sitio fresco. Esto es harina de arroz, de la no glutinosa, no es de la que aglutina como para hacer dangos, que hemos hecho en algún programa anterior. Esta es harina que queda muy suelta y que incluso es lo que le da un toque de que se deshace la galleta al morderla, que queda muy suavecita, muy suavecita. También se puede usar un poco de fécula de maíz en lugar de harina de arroz, pero lo que pasa con la fécula de maíz muy fina, estilo maicena, es que no siento que termine de dar exactamente la misma consistencia. Es algo muy similar, pero yo prefiero harina de arroz para hacer esta receta. De los ingredientes secos, el único que me queda por añadir es la harina de trigo común. Vamos a echar harina de trigo común poco a poco. Como estas galletas no suben, no es necesario cuidar el tema de qué tipo de harina de trigo ponerle, o ponerle algún tipo de levadura. Estas galletas se quedan prácticamente del mismo tamaño como las metes al horno. En todo caso, como se deshidratan un poco con la temperatura del horno, pierden volumen, más que ganar o decrecer, más bien pierden volumen. Estoy humedeciendo un poco la superficie, echando un poco de agua,
pero se tiene que poner muy de poco en poco para cuidar no pasarse, porque si te pasas de agua tendrías que echar más harina y ya entre echo más de harina o más de agua se pierde el resto de sabores y no queda igual. Lo importante es hacerlo poco a poco, hacerlo con paciencia y vamos a amasar hasta hacer una masa uniforme. Esta es la textura que tiene que tener. Es una textura que se ve una masa que se rompe con facilidad, pero que ya se puede, a base de ir comprimiendo, hacerla una bola uniforme. Voy a dividir dos montones. La mitad para ponerle un poco de quinaco por dentro y la otra mitad para hacer galletas de mantequilla comunes, para que veáis distintos tipos de presentación o a quien no le guste el quinaco, porque en Japón no es que le guste a todo el mundo, es un sabor que no es dulce, sino es un sabor similar a harina de almendra o harina de cacahuete, es un sabor tostado y un poco amargo si acaso, así que no es del gusto de todo el mundo. Voy a hacer variedad para que veáis distintos tipos de presentaciones de esta masa de galletas. Ya saqué el quinaco del horno y le voy a poner 3 cucharadas abundantes a la masa para que lleve tanto por dentro como por fuera. Luego lo vamos a rebosar un poco cuando salgan, por lo que me sobra. Como es un ingrediente muy seco, también chupa humedad de la masa, así que en caso de que haga falta se le puede poner una cucharada más de agua, pero no mucho más. Esta es la masa ya con quinaco y la vamos a meter a reposar un mínimo de 15 minutos dentro de la nevera. Voy a hacer muy poca cantidad de masa verde, esta es la que no tiene quinaco, para adornar galletitas y que veáis cómo funciona este colorante, pero podéis usar el que queráis. Como estas no tienen quinaco, si queréis que tengan más sabor a vainilla o algún otro sabor natural o artificial, también se le puede poner más, porque la vainilla que le puse es muy poca, aunque también si es una mantequilla de calidad la que estáis usando, también le va a aportar sabor a mantequilla. Aquí está la masa verde que vamos a meter a reposar al frigorífico o nevera. También se puede meter al congelador, pero ahí sería aún menos tiempo. Lo importante es que esté firme para que no se deforme la galleta a la hora de meterla al horno. Por eso es por lo que en un sitio fresco, también puede ser fuera de la cámara o frigorífico, pero lo importante es que esté fresca y fría la masa para que a la hora de meterla al horno no se deforme la galleta. Esta es toda la masa que nos ha salido de los 3 colores sin quinaco y de la masa con quinaco. Como podéis ver, solo he gastado 2 dedos más o menos de la botella de litro, y teniendo en cuenta que el quinaco también es muy seco y le tuve que poner quizás un poco más de agua de que si lo hubiera hecho sin quinaco, que también chupa humedad. Voy a partir la masa de quinaco en 2. No tiene que ser cantidad exacta, pero con algo aproximado, porque vamos a hacer una presentación, como ya os comenté, con quinaco por fuera, espolvoreado, haciendo bolitas iguales. Esto es una placa de silpaz, como se suele llamar, o de silicona, que no se le pega nada y viene muy bien para hacer este tipo de elaboraciones de pastelería y repostería. También se puede usar papel de horno o una placa de horno directamente, ya que esto no se suele pegar lo normal. Se puede amasar muy bien esta masa sin enharinar la mesa en donde se va a trabajar, pero si se quiere poner harina, lo ideal es que sea muy poca harina para no arriesgarse a que se vayan a quedar demasiado duras porque le chupe la humedad. Vamos a poner bolitas, no hace falta aplastarlas ni nada porque ya bajará un poco el volumen y quedará un poco plano de la parte inferior con el mismo calor del horno, intentando que todas queden del mismo tamaño. Os voy a mostrar cómo se estira la masa con nuestra primera masa de hoy, que va a ser la masa de color azul, que no tiene quinaco. Como veis, esta masa no se pega nada,
En caso de que se os pegue un poco se puede poner un pelín de harina. Hay que intentar que no se separe y tiene que quedar un poco gruesa, porque si lo hacéis demasiado fina coge demasiado color la galleta y perjudica un poco al tema de que queremos que quede con colorante, de colores. Se dora mucho los bordes. Siempre cuando tiene una galleta ya dorada los bordes es que ya está, pero se doran en exceso y coge demasiado color si la masa está estirada demasiado fina. Vamos a hacer estrellitas con esta masa, unas pocas. También voy a aprovecharlo para hacer unas mariposas. Como veis se retira de la mesa con facilidad, se ponen encima de la placa y cuando tenga toda la placa llena ya está lista para directo meter al horno. Aquí tengo ya masa extendida, como veis no se pega nada, es muy fácil de manipularla, no necesita ni siquiera harina para poder manejarla y se corta con cualquier cosa de pastas al tamaño elegido. Puede ser de un bocado, galletas grandes, de estos que tienen relieve también valen para este tipo de cortes, aunque luego no oscurecen lo suficiente muchas veces como para que se noten los relieves. Esta masa es de la que no tiene quinaco, para quien no le guste el quinaco, y he decidido ponerle esta presentación, veréis que bien sale del horno. Ahora con nuestra masa de quinaco vamos a hacer una mezcla de colores que suele gustar mucho. Y también se va a notar un poco la diferencia de sabor al una galleta llevar solo vainilla y la otra masa llevar quinaco. Se puede mezclar sabores con trocitos de frutos secos, se pueden mezclar sabores con esencias o sabores artificiales. Al poner un sabor distinto abajo y un sabor distinto arriba da contraste y color y gusta mucho este tipo de combinaciones. Como podéis ver, voy a meter esta placa al horno. El horno lo tengo ya calentado a 170 grados, tiene que estar entre 170 y 180. Y si está calentando por abajo, acercarlo a la rejilla difusora de calor de abajo. Algo que podéis ver aquí es el contraste de tamaños, que tengo galletas grandes y galletas pequeñas. No hay un tiempo para las galletas, porque por ejemplo las de bolas que he hecho cubiertas de quinaco, esas tardaron mucho por el tema de que son muy grandes y mientras más grandes es normal que tarden más. Pero todas las galletas se sabe que ya están cuando ya empiezan a dorar un poco por abajo. Si doran por arriba aún están buenas, pero puede dañar el tema del color del colorante artificial. Pero ya se pueden comer a partir de que ya están un poco doradas por abajo, así que en realidad no tienen tiempo de estar en el horno. Sí temperatura, porque no debe de estar en una temperatura muy elevada. 170-180 grados está ideal. Y en el momento abriendo la puerta, esto no es como una tarta o un bizcocho que se baja si abres el horno, esto al no elevar tamaño puedes abrirlo cuantas veces quieras y en el momento en el que ya ha dorado un poco la base de la galleta es que ya se puede retirar del horno. Estas son las bolitas que hicimos con masa de quinaco, aún están un poco calientes y vamos a cubrirlas con quinaco en polvo. Esto también se puede hacer con una bolsa de plástico para no arriesgarte a que se te salga algo del polvo fuera, como lo hemos hecho en alguna otra receta. Se le queda todo el quinaco pegado y esto puede recordar un poco a los dangos que existen cubiertos de quinaco, que queda toda la bolita así cubierta por fuera. Se puede mezclar con azúcar, pero la forma tradicional es solamente quinaco sin azúcar. Para emplatar las galletas tiene que ser ya frías, si no al tocarlas se puede marcar la huella o pueden llegar a deshacerse un poco. Como veis se quedan bien pegadas al hornearlas, se puede llegar a despegar alguna con mucho movimiento, puede llegar a pasar, pero lo normal cuando se hacen dos capas no se suele despegar. Y ya están listas para acomodar y para emplatar, que se vea bonito en la presentación, en el plato, bandeja, donde decidáis ponerlas, una caja. Y vamos a llenar con distintas formas y mucho colorido este plato que veis ahora mismo en pantalla. Ya veréis que bien queda. La forma clásica de hacer las galletas de quinaco, que es con el polvo por encima, como si fuera azúcar glass, le da una apariencia como de un mazapán, un polvorón. Está muy bueno y espero que lo probéis, ya sea la forma clásica o la forma con colores y figuras, que eso suele tener mucho éxito. Nos vemos para el próximo programa de la cocina de Genco.